Mi nombre es Patricia. Tengo 62 años y siempre pensé que la familia era un vínculo inquebrantable, hasta el día en que mi hijo Mauricio alzó la mano contra mí, no una ni dos, sino 17 veces consecutivas. Cada golpe fue acompañado por las carcajadas de su esposa Lucía. Lo que no imaginaban es que la propiedad donde me humillaron todavía estaba legalmente a mi nombre y que mi venganza serviría no con gritos ni violencia, sino con el silencio absoluto de los documentos legales. Aún puedo sentir el ardor de aquella noche como si hubiera sucedido esta mañana. Era un domingo común de esos en que las familias se reúnen para compartir. Había preparado el estofado que Mauricio adoraba desde pequeño, ese con doble porción de especias que siempre solicitaba cuando celebraba un año más de vida. Todavía lo percibía como mi niño, a pesar de sus 40 años y de la expresión cada vez más endurecida que había adquirido recientemente. Lucía llegó primero con su perfume penetrante que invariablemente me provocaba jaqueca. Me regaló esa sonrisa artificial que nunca alcanzaba sus ojos y colocó una botella de vino económico sobre la mesa. Para la suegra adorada, dijo ella, sabiendo perfectamente que yo no bebía por mis medicamentos para la hipertensión. Agradecí de todas formas, como siempre lo hacía, para preservar la armonía. Mauricio llegó 30 minutos después, ya visiblemente alterado. Me di cuenta por la forma en que arrojó las llaves sobre la mesa y por la manera brusca con que me saludó. Algo en su trabajo debe haber salido mal, pensé. No pregunté nada. Ya conocía sus arrebatos de furia cuando lo contrariaban. Nos sentamos a la mesa y serví la comida en silencio absoluto. Fue entonces cuando comenté, sin pensarlo demasiado, que la llave del lavabo goteaba y necesitaba reparación urgente. La llave de mi casa, querrás decir, respondió él, enfatizando cada palabra como si necesitara recordarme constantemente que yo vivía allí por su generosidad. Pero la verdad era completamente diferente. La propiedad había sido adquirida con el dinero de la venta del departamento, donde viví durante 30 años después de que mi esposo falleciera. En ese momento, Mauricio sugirió que sería mejor registrar todo a su nombre por supuestas cuestiones fiscales. Como confiaba plenamente en él, firmé algunos documentos, pero mantuve guardada la escritura original a mi nombre. Es solamente una llave, respondí en voz extremadamente baja. Fue entonces cuando golpeó la mesa violentamente, haciendo saltar todos los cubiertos. Te crees muy astuta, ¿verdad? ¿Crees que puedes ordenarme lo que tengo que hacer en mi propia propiedad? Lucía sonrió discretamente detrás de su servilleta, sus ojos brillando con esa satisfacción mórbida que siempre demostraba cuando había tensión entre Mauricio y yo. Su te olvida que te acogí cuando nadie más te quería. Continuó él levantándose abruptamente. Su te olvida que podrías estar en un asilo abandonada ahora mismo. Me quedé en silencio, con los ojos fijos en mi plato aún completamente lleno. El estofado, que había preparado con tanto cariño, ahora parecía una masa sin gracia, pesada como el aire que nos rodeaba. Mírame cuando te hablo, gritó agarrando mi barbilla con fuerza brutal para levantar mi rostro. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. El primer golpe vino como un shock eléctrico. No tanto por el dolor físico, sino por la sorpresa absoluta. Nunca, en toda su vida, mi hijo había levantado la mano contra mí. Sentí mi mejilla arder, mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Lucía jadeó teatralmente, cubriéndose la boca con la mano, pero sus ojos sonreían abiertamente. Estaba disfrutando el espectáculo completo. Mauricio, por favor, susurré. El segundo golpe fue más fuerte, y luego vino el tercero y el cuarto. Perdí la cuenta exacta después del 12º. Mis oídos zumbaban y mi rostro entero me ardía intensamente. No grité, no supliqué por piedad. Permanecí sentada, recta como una estatua, mientras mi propio hijo descargaba su rabia acumulada en mí. Cuando finalmente se detuvo, estaba jadeando agitadamente. Lo miré sin reconocer al hombre frente a mí. ¿Dónde estaba el niño que me tomaba de la mano para cruzar la calle? ¿Dónde estaba el adolescente que me traía flores recogidas del jardín de la vecina en el Día de las Madres? Esto es para que aprendas a respetar quien manda aquí, dijo, arreglándose la camisa como si acabara de cerrar un negocio importante. Lucía sonreía abiertamente ahora, sin siquiera molestarse en disimular su placer perverso. Me levanté en silencio, dejando el plato intacto, y caminé lentamente hasta mi habitación en el fondo de la casa. Cerré la puerta, me senté en la orilla de la cama y finalmente dejé caer las lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor o miedo, eran lágrimas de una decisión que se cristalizaba en mi corazón como hielo en una noche de invierno. Mientras tocaba mi rostro hinchado, recordé el cajón de la cómoda donde guardaba la escritura original de la propiedad, el documento que probaba que, legalmente, ese lugar todavía era completamente mío. Mauricio me había convencido de transferir el inmueble a su nombre, pero nunca completamos el proceso legal apropiado. Él solo tenía un contrato privado, sin valor jurídico real. Esa noche, mientras escuchaba sus risas en la sala de estar, como si nada hubiera pasado,
Saqué la escritura del cajón y la puse en una carpeta segura. Por la mañana, cuando salieran a trabajar, visitaría a mi viejo amigo Sebastián, un abogado jubilado que aún mantenía contactos valiosos en el medio jurídico. Me acosté vestida, sin poder conciliar el sueño. Las horas se arrastraban mientras planeaba cada paso de lo que haría. No sería una venganza ruidosa o violenta. Sería silenciosa y definitiva, como el hielo que ahora ocupaba el lugar donde antes existía amor maternal, cuando el sol nació. Escuché los pasos de Mauricio por el pasillo, luego el ruido de la ducha y finalmente la puerta principal, cerrándose violentamente. Lucía salió enseguida, el sonido de sus tacones resonando por la casa vacía. Esperé media hora adicional para asegurarme de que no volverían por algo olvidado. Puse la carpeta con los documentos en mi bolso. Me puse mi abrigo más cálido, ese que Mauricio llamaba trapo viejo, y salí por la puerta trasera. El día estaba nublado y frío, como si el clima conspirara con mi estado de ánimo. Caminé 4 cuadras hasta llegar a la casa de Sebastián en la colonia Roma. Él abrió la puerta todavía en pijama, pero su expresión cambió dramáticamente al ver mi rostro hinchado. Patricia, Dios mío, ¿qué te pasó? Necesito tu ayuda urgente, Sebastián, dije simplemente entrando cuando él me abrió paso. Necesito vender una propiedad inmediatamente. Sebastián me sirvió un café mientras examinaba los documentos que yo había traído. Sus ojos iban del papel a mi rostro hinchado, conectando los puntos, sin que yo necesitara explicarle todo en detalle. Era un hombre inteligente y había conocido a mi difunto esposo. La escritura está a tu nombre, confirmó él ajustándose las gafas. Mauricio nunca registró la transferencia ante notario. Legalmente la propiedad sigue siendo tuya, Patricia. Sentí un frío alivio recorrer mi cuerpo. Entonces, ¿puedo venderla? Sí, puedes, respondió Sebastián poniendo la taza sobre la mesa. Pero, ¿estás completamente segura de esto? Es tu hijo después de todo. Toqué ligeramente mi mejilla hinchada. Un hijo que hizo esto en mi propia casa frente a su esposa que se rió de mí. Estoy segura, Sebastián. Él asintió gravemente. Conozco a una pareja que está buscando una propiedad por esa zona. Pueden pagar al contado y cerrar el negocio rápidamente, si es lo que deseas. Es exactamente lo que deseo, respondí. Quiero que todo se haga mientras ellos estén en el trabajo. Quiero que Mauricio vuelva a casa hoy y encuentre extraños viviendo allí. Sebastián dudó. Patricia, esto es justo, completé. Es justo, Sebastián. No estoy pidiendo nada más que lo que me pertenece por derecho. Él no discutió más. En su lugar, tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero a la pareja interesada, luego a un notario amigo suyo. Después a una empresa de mudanzas, mientras lo observaba organizando todo. Me sentí ligera por primera vez en años. Antes del mediodía, estaba firmando los papeles de la venta en una notaría en el centro. La pareja compradora, los Ramírez, parecía amable y emocionada con la compra repentina. No preguntaron sobre las extrañas circunstancias, quizás porque el descuento en el precio era demasiado atractivo para plantear preguntas. ¿Pueden mudarse hoy mismo? Dije al entregarles las llaves. La casa está completamente amueblada, pero pueden hacer lo que quieran con los muebles. No quiero nada de ese lugar. La señora Ramírez tomó mis manos entre las suyas. Gracias por vendernos su casa. Siempre soñamos con vivir en ese barrio. No tuve el coraje de decirle que ese lugar ya no era un sueño para mí, sino una pesadilla viviente. Simplemente sonreí y les deseé felicidad. Sebastián me acompañó hasta el banco para depositar el dinero de la venta. ¿Qué vas a hacer ahora, Patricia? ¿Dónde vas a vivir? Tengo una amiga en Cuernavaca que siempre me ofreció una habitación. Me quedaré con ella por un tiempo hasta que decida qué hacer con el dinero. Tal vez compré un departamento pequeño para mí. En realidad, yo ya sabía exactamente lo que haría. Parte del dinero sería donado a una institución que albergaba mujeres víctimas de violencia doméstica. El resto compraría una pequeña casa en las afueras de Tepoztlán, donde podría tener la paz que tanto merecía después de décadas cuidando de otros. Mientras caminábamos, Sebastián se detuvo de repente. Patricia, ¿no vas a llevar tus cosas personales? ¿Ropa, documentos, fotografías? Negué con la cabeza. Ya tomé lo esencial anoche. El resto son solo cosas. Puedo comprar otras. La verdad es que no quería nada que me recordara esa vida, ni siquiera las fotografías de Mauricio de niño. Ese niño que sonreía en las fotografías había muerto hace mucho tiempo, reemplazado por el hombre que levantó la mano contra su propia madre. Al mediodía, los camiones de mudanza ya estaban en la casa cargando los muebles de los Ramírez. Sebastián les había explicado la situación pidiendo discreción. Acordaron terminar la mudanza antes de las 6 de la tarde. Hora en que Mauricio normalmente regresaba del trabajo. No fui hasta allí para observar. No quería ver esa casa nunca más. En su lugar tomé un autobús en la terminal y compré un boleto para Cuernavaca. Mientras esperaba, le envié un mensaje a mi amiga Beatriz avisándole que estaba en camino. ¿Pasó algo, Patricia? Respondió ella casi de inmediato. Te lo contaré cuando llegue, tecleé. Pero sí, muchas cosas pasaron. Mientras me sentaba en el banco de espera,
Imaginé a Mauricio volviendo a casa, insertando la llave en la cerradura, solo para descubrir que ya no funcionaba. Visualicé su rostro al encontrar extraños en su sala de estar, el pánico en sus ojos al darse cuenta de que ya no tenía un lugar al que llamar suyo. ¿Debería sentirme culpable? Tal vez. Pero cada vez que esa culpa amenazaba con surgir, tocaba mi rostro aún adolorido y recordaba las risas de Lucía. No había espacio para la culpa, solo para la fría justicia que yo había servido. El autobús llegó y abordé con solo una maleta pequeña, conteniendo algunas mudas de ropa y la escritura ahora cancelada de la propiedad. Cuando el motor encendió y comenzamos a alejarnos de la ciudad, sentí como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente 2 horas después. Mauricio, Lucía, Mauricio de nuevo. Podía imaginar el caos que estaban viviendo. Apagué el aparato y miré por la ventana, observando el paisaje cambiar gradualmente de urbano a rural. Beatriz me esperaba en la terminal con un abrazo apretado. Al ver mi rostro jadeó. «Dios mío, Patricia, ¿quién te hizo esto?» «Mi hijo», respondí simplemente, permitiéndome finalmente llorar en los brazos de mi amiga de décadas. Pero esto se acabó ahora. Ella me llevó a su casa en las afueras de la ciudad, un lugar acogedor con vista a montañas que parecían abrazar el horizonte. Nos sentamos en su terraza con tazas de té caliente mientras yo le contaba absolutamente todo lo que había sucedido. «¿Vendiste la casa mientras ellos estaban en el trabajo?», preguntó Beatriz incrédula. Asentí. La casa era mía. Siempre lo fue. Mauricio solo creía que era de él. Beatriz negó con la cabeza impresionada. Ahora, ¿qué vas a hacer? Miré las montañas a lo lejos, sintiendo una paz que no experimentaba hacía años. Voy a empezar de nuevo, Beatriz. A los 62 años, voy a empezar de nuevo. Esa noche encendí mi teléfono brevemente para verificar la hora y encontré docenas de mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de Mauricio, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas furiosas. Algunas eran de Lucía, acusándome de haber arruinado sus vidas. También había mensajes de números desconocidos, probablemente abogados, que habían contratado a toda prisa. Un mensaje en particular llamó mi atención. Era de Sebastián. «Está hecho, Patricia. Los Ramírez ya están instalados y cambiaron las cerraduras». Mauricio apareció gritando, pero llamaron a la policía. «Está todo legalmente protegido. Descansa en paz». No era un descansa en paz de muerte, sino de vida. Una nueva vida que yo construiría a partir de las cenizas de la antigua. Apagué el teléfono de nuevo y miré las estrellas que salpicaban el cielo de Cuernavaca. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar completamente. El aire de la montaña llenaba mis pulmones como una promesa de libertad. Los primeros días en la casa de Beatriz fueron extraños. Despertaba sobresaltada en medio de la noche, confundida sobre dónde estaba, mi corazón disparado al recordar los acontecimientos. A veces tocaba mi rostro instintivamente, como si aún pudiera sentir la marca de los golpes de Mauricio. La hinchazón había disminuido, pero el recuerdo seguía vívido como una herida abierta. Beatriz notó mi inquietud. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, me tomó la mano. «Hiciste lo que tenías que hacer, Patricia. No cargues culpa por eso». «No es culpa», respondí observando un colibrí que visitaba las flores del jardín. «Es extrañeza. Durante 40 años fui la madre de Mauricio. Construí mi vida en torno a eso. Y ahora, ahora eres solo Patricia», completó Beatriz con una sonrisa amable. «Patricia que puede hacer lo que quiera, sin rendir cuentas a nadie». Había una libertad aterradora en esas palabras. ¿Quién era Patricia sin el papel de madre sacrificada? ¿Quién era yo aparte de la mujer que había dedicado su vida a un hijo ingrato? En la segunda semana, decidí encender el teléfono para verificar mi cuenta bancaria. El dinero de la venta de la casa ya estaba disponible, una cantidad considerable que me daría comodidad durante los próximos años. Había más mensajes de Mauricio, pero el tono había cambiado. Ahora él imploraba. Decía que había sido un error, que estaba arrepentido, que Lucía lo había dejado. Los últimos mensajes eran casi incoherentes, mezclando rabia y desesperación. Uno de ellos me hizo detenerme. «Estoy durmiendo en el automóvil, mamá. No tengo a dónde ir. Por favor, perdóname». Sentí un pinchazo en el pecho, ese instinto maternal que nunca desaparece completamente. Por un momento, mis dedos se quedaron sobre el teclado, a punto de responder. Pero entonces recordé la risa de Lucía, el sonido de su mano contra mi rostro. La humillación que sentí sentada en esa mesa mientras ellos se divertían con mi dolor. Apagué el teléfono sin responder. Al día siguiente, visitamos una inmobiliaria local. Había una pequeña casa en venta en los alrededores de Tepoztlán. Nada muy grande, solo un terreno de media hectárea con una casa modesta, algunos árboles frutales y un arroyo que cruzaba el fondo de la propiedad. Era perfecta. ¿Estás segura?, preguntó Beatriz cuando manifesté interés inmediato. ¿No quieres pensarlo un poco más? Llevo pensando en esto años sin saberlo, respondí con una certeza que me sorprendió. Siempre quise un lugar así, solo mío, donde pudiera plantar mis propias verduras y despertar con el canto de los pájaros.
Hicimos la oferta el mismo día. El propietario, un señor mayor que se estaba mudando para vivir con su hija en la capital, aceptó prontamente. En una semana yo sería dueña de mi propio pedazo de tierra. Mientras esperábamos que se finalizara el papeleo, comencé a comprar lo básico para mi nueva vida. Ropa sencilla, algunos utensilios de cocina, semillas para plantar. Beatriz me acompañaba en las compras, su entusiasmo casi tan grande como el mío. «Estás diferente», comentó ella mientras elegíamos herramientas de jardinería. Más viva que era verdad. La mujer encorvada y silenciosa, que había vivido en la casa de Mauricio, siempre tratando de ocupar el mínimo espacio posible, estaba desapareciendo. En su lugar surgía alguien que había olvidado existir, la Patricia que hacía planes, que sonreía sin miedo, que elegía por sí misma, 2 días antes de la mudanza. Un automóvil extraño se detuvo frente a la casa de Beatriz. Mi corazón se congeló cuando vi a Mauricio salir del vehículo. Estaba despeinado, con barba por hacer y ojeras profundas. Parecía haber envejecido años en solo unas semanas. «¿Cómo nos encontró?», susurré a Beatriz, que estaba a mi lado en la ventana. «Debe haber llamado a todas tus amigas hasta que lo descubrió», respondió ella, apretando mi brazo en solidaridad. «¿Quieres que lo eche?». Respiré hondo, sintiendo que el miedo inicial daba lugar a una calma fría. «No. Voy a hablar con él». Beatriz me miró sorprendida. «¿Estás segura?». «Después de lo que hizo, justamente por eso», respondí. «Necesito cerrar este capítulo de una vez por todas». Salí a la terraza, mientras Mauricio se acercaba lentamente como un animal herido. Al verme se detuvo, inseguro. Sus ojos recorrieron mi rostro, donde los últimos vestigios de los moretones aún eran visibles. «Mamá», comenzó él, la voz embargada. Levanté la mano interrumpiéndolo. «No me llames así. Perdiste ese derecho aquella noche». Él tragó saliva, sus ojos llenándose de lágrimas. «Por favor, déjame explicarte. Estaba borracho. Tenía problemas en el trabajo. Lucía me estaba presionando». 17 veces, dije simplemente. «Me golpeaste 17 veces mientras tu esposa se reía». «No hay explicación para eso, Mauricio». Él cayó de rodillas en el camino de piedra, sollozando. «Ahora perdí todo, mamá. Lucía me dejó. Estoy durmiendo en el automóvil. Mis amigos no contestan mis llamadas. Nadie quiere ayudarme». Lo observé allí desmoronado. El hijo que yo había criado, que había acunado en mis brazos cuando tenía fiebre, para quien había cosido disfraces de superhéroe, a quien había enseñado a andar en bicicleta, ahora reducido a un hombre roto, suplicando no por perdón, sino por conveniencia. «¿Qué quieres, Mauricio?», pregunté, mi voz más suave ahora, pero no menos firme. «Quiero volver», dijo él. «Quiero mi vida de vuelta. Por favor, diles a los nuevos dueños que fue un error, que no podías vender la casa». Ahí estaba. No era arrepentimiento verdadero, era solo desesperación por recuperar la comodidad perdida. Ni una sola vez mencionó mi dolor, mi humillación. Todo se resumía a lo que él había perdido. «No puedo hacer eso», respondí tranquilamente. Aunque pudiera, no lo haría. «La casa se fue, Mauricio. Tu vida antigua se fue». Él levantó el rostro contorsionado por el llanto. «¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Tienes 40 años, un empleo y tu salud. Vas a hacer lo que muchos hacen, empezar de nuevo, alquilar un lugar pequeño, ahorrar, reconstruir». «¿Solo?», preguntó él, la voz casi infantil. «Sí, solo, como yo lo estoy haciendo a los 62. Mauricio se levantó lentamente, limpiándose el rostro con la mengue de la camisa. Algo cambió en su expresión, la suplicaba dando paso a una rabia contenida. «No tienes corazón. Una madre de verdad nunca le haría esto a su propio hijo». Aquello podría haberme herido semanas atrás, pero ahora solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Un hijo de verdad nunca haría lo que tú hiciste. «Adiós, Mauricio». Me di la vuelta para entrar, pero sus palabras me detuvieron. «Esto no ha terminado. Voy a demandarte. Voy a probar que estabas enferma cuando firmaste esos papeles. Voy a recuperar lo que es mío». Lo miré por encima del hombro, sintiendo solo una profunda tristeza. «La casa nunca fue tuya, Mauricio. Ese fue tu error desde el principio». Entré y cerré la puerta, escuchando sus gritos transformarse en amenazas cada vez más desesperadas. Beatriz me abrazó en silencio mientras escuchábamos el automóvil partir con una arrancada brusca, neumáticos chillando en el asfalto. «¿Estás bien?», preguntó ella después de un tiempo. Sorprendentemente lo estaba. El encuentro que tanto temía había ocurrido y en lugar de quebrarme había confirmado mi fuerza. Mauricio no estaba arrepentido por lo que había hecho. Solo estaba desesperado por lo que había perdido. «Estoy mejor de lo que imaginaba», respondí honestamente. Esa noche recibí una llamada de Sebastián. «Patricia, Mauricio me buscó. Está amenazando con presentar una demanda». «No tiene caso, ¿verdad?», pregunté, sintiendo un leve temblor de preocupación. «Absolutamente ninguno», garantizó Sebastián. «La casa estaba legalmente a tu nombre. Estabas en pleno goce de tus facultades mentales cuando vendiste, y tenemos testigos de la agresión si es necesario». Está fanfarroneando por desesperación.
Gracias, Sebastián, por todo. Solo ten cuidado, Patricia. Las personas desesperadas pueden hacer cosas impensadas. Después de la llamada, me quedé pensando en las palabras de Sebastián. Mauricio estaba herido y humillado, una combinación peligrosa para alguien que ya había demostrado capacidad para la violencia. Pero yo no viviría con miedo. No más la mudanza a mi nueva casa ocurrió una mañana soleada. El lugar era aún más hermoso de lo que recordaba. La casa pequeña pero acogedora, el terreno que descendía suavemente hasta el arroyo. Los árboles frutales cargados de flores que prometían abundancia en los próximos meses. Beatriz insistió en pasar los primeros días conmigo, ayudando a organizar los pocos muebles que yo había comprado y plantando las primeras semillas en la huerta que improvisamos. Por la noche nos sentábamos en la terraza en sillas mecedoras recién adquiridas, bebiendo té de manzanilla y observando las luciérnagas que bailaban entre los árboles. Es extraño, comenté la tercera noche. Pasé tanto tiempo de mi vida cuidando de otros que ahora casi me siento culpable por cuidarme solo a mí. Beatriz sonrió. Te lo mereces, Patricia. Siempre te lo mereciste. El día en que Beatriz regresó a su casa, sentí un nudo en el pecho. ¿Estaría realmente preparada para vivir sola, lejos de todo y de todos? La casa quedaba 20 minutos en automóvil de la ciudad más cercana y yo todavía no tenía vehículo propio. Estaré a una llamada de distancia, garantizó Beatriz al despedirse. Vendré a visitarte siempre que pueda. Además, conocerás a los vecinos pronto. Son buenas personas por aquí. Cuando su automóvil desapareció en el camino de tierra, me senté en la terraza y observé mi pequeño reino. La soledad que temía no llegó. En su lugar sentí una paz profunda, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. En las semanas siguientes establecí una rutina sencilla. Despertaba con el amanecer, preparaba un café fuerte e iba a cuidar la huerta antes de que el calor del día se intensificara. Las primeras plántulas ya comenzaban a aparecer: lechugas, zanahorias, tomates, hierbas aromáticas. Ver esas pequeñas vidas creciendo bajo mis cuidados me traía una satisfacción que yo jamás había experimentado. Después dedicaba algunas horas a explorar el terreno, descubriendo sus secretos. Encontré un mango antiguo escondido entre otros árboles, un pequeño banco de piedra cerca del arroyo que el propietario anterior debió haber construido, incluso un nido de colibríes en un arbusto florido cerca de la ventana de la cocina. Por las tardes leía los libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. Novelas, biografías, libros sobre jardinería y cocina. O simplemente me sentaba en la terraza con mi cuaderno, escribiendo pensamientos, recuerdos, planes para el futuro. Era como redescubrir una versión de mí misma que había sido silenciada durante décadas. Los vecinos más cercanos, los Gutiérrez, vinieron a presentarse después de una semana. Una pareja de jubilados que cultivaba aguacates en un rancho más grande a 1 kilómetro de distancia. Trajeron pan casero y mermelada de fresa como regalo de bienvenida. Si necesita cualquier cosa, solo tiene que gritar, dijo el señor Gutiérrez con una sonrisa amable. Aquí en el campo, nos cuidamos unos a otros. Su esposa me invitó a un almuerzo de domingo donde conocí a otros vecinos de la región. Personas sencillas, genuinas, que me acogieron sin hacer preguntas sobre mi pasado. Era refrescante ser solo doña Patricia de la casa nueva en lugar de la mamá de Mauricio, la señora que fue agredida por su hijo. Una tarde, mientras recogía algunas hierbas para la cena, escuché el ruido de un automóvil acercándose. Mi corazón se disparó instantáneamente. ¿Sería Mauricio? ¿Habría encontrado mi dirección? Dejé caer la canasta de hierbas y corrí dentro de la casa, espiando nerviosamente por la ventana. Era solo el cartero, entregando un paquete que Beatriz había enviado, semillas de flores que no encontrábamos en la región. Respiré aliviada, pero me di cuenta de que el miedo todavía estaba allí, escondido bajo la superficie de mi nueva vida. Por la noche, sentada en la terraza con una taza de té, reflexioné sobre ese miedo. Yo había reconstruido mi vida, encontrado paz e incluso una nueva comunidad que me acogía, pero aún me asustaba el ruido de un automóvil desconocido. Mauricio todavía tenía ese poder sobre mí. Decidí que no permitiría eso. A la mañana siguiente llamé a Sebastián. Necesito saber cómo está, dije sin rodeos. No por preocupación maternal, sino por mi propia paz mental. Sebastián se quedó en silencio por un momento. Él desistió de la demanda, Patricia. Consultó a algunos abogados y todos dijeron lo mismo, no tenía caso. Por lo que sé, alquiló un departamento pequeño y está tratando de reorganizarse. Y Lucía volvió con sus padres. Parece que el matrimonio ya estaba por un hilo antes de este incidente. La pérdida de la casa fue solo el empujón final, absorbí esa información en silencio. Mauricio estaba siguiendo adelante, reconstruyendo su vida como yo le había dicho que haría. Por alguna razón, esto me trajo alivio, no porque me preocupara su bienestar, sino porque significaba que tenía menos razones para intentar encontrarme. Gracias, Sebastián.
Era eso lo que necesitaba saber, Patricia, dijo él antes de que yo colgara. ¿Estás feliz allí? La pregunta me tomó por sorpresa. Feliz. Era una palabra que no usaba hacía tanto tiempo que casi había olvidado su significado. Estoy en paz. Respondí finalmente, y creo que para mí eso es felicidad. Con el paso de los meses, mi pequeña casa floreció. La huerta ya producía vegetales suficientes, no solo para mi consumo, sino también para intercambiar con los vecinos por otros ítems: huevos frescos, pan casero, leche. Los árboles frutales comenzaron a dar sus primeros frutos y yo aprendí a hacer mermeladas y conservas con la señora Gutiérrez. Compré algunas gallinas para tener huevos frescos y un perro, un mestizo color caramelo que apareció en el camino un día y decidió que mi patio sería su nuevo hogar. Lo llamé Canelo porque saltaba de alegría cuando me veía llegar con su comida. Una mañana recibí una visita inesperada. Era Beatriz, acompañada de una señora mayor que no reconocí de inmediato. Patricia, esta es Graciela, presentó Beatriz. Ella dirige el refugio para mujeres víctimas de violencia en Cuernavaca solo. Entonces recordé, había donado una parte considerable del dinero de la venta de la casa a esa institución, sin revelar mi identidad. Graciela tomó mis manos entre las suyas. Vine personalmente a agradecer. Su donación nos permitió reformar el techo que se estaba cayendo y comprar camas nuevas para los niños. Un nudo se formó en mi garganta. No tiene que agradecer. Solo espero que ayude a otras mujeres a encontrar la fuerza que yo tardé tanto en encontrar. Usted es un ejemplo para todas nosotras, dijo Graciela con los ojos llorosos. Beatriz me contó su historia. Lo que hizo exige una valentía que pocas tienen. No me consideraba valiente, solo había hecho lo que era necesario para sobrevivir. Pero viendo la gratitud en los ojos de aquella mujer, me di cuenta de que mi historia podría significar algo para otras personas aparte de mí misma. Ese mismo día, después de la partida de las visitantes, me senté a la mesa de la cocina y comencé a escribir. No un simple registro en mi diario, sino el inicio de un libro. Mi historia contada no con rabia o amargura, sino como un testimonio de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para exigir respeto. Para encontrar paz escribí todas las noches durante semanas. Las palabras fluyendo como el arroyo que cruzaba mi propiedad. A veces calmado, a veces turbulento, pero siempre siguiendo adelante. Escribí sobre los golpes, sobre la humillación, sobre la venta de la casa, sobre mi renacimiento. Escribí sin reservas, poniendo en el papel dolores que nunca había compartido con nadie. Cuando terminé el manuscrito, se lo envié a Beatriz, que se lo mostró a una amiga que trabajaba en una pequeña editorial. Para mi sorpresa, se interesaron en publicarlo. Su historia puede ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, dijo la editora por teléfono. Especialmente mujeres mayores que creen estar atrapadas en situaciones abusivas. El lanzamiento del libro Renacer a los 62 ocurrió en una pequeña librería 6 meses después. Yo estaba nerviosa, insegura si había hecho lo correcto al exponer mi vida tan abiertamente. ¿Y si Mauricio lo leía? ¿Y si intentaba impedírmelo? Pero cuando vi la sala llena de mujeres, algunas jóvenes, otras de mediana edad, muchas mayores como yo, me di cuenta de que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era un faro para otras que aún estaban perdidas en la oscuridad que yo conocía tan bien. ¿Cómo encontró la valentía?, preguntó una señora, durante la sesión de autógrafos, sus manos temblorosas sosteniendo mi libro. Pensé por un momento antes de responder. No fue valentía lo que encontré primero, fue dignidad. La valentía vino después, cuando me di cuenta de que merecía más de lo que estaba recibiendo. Ella sintió con lágrimas en los ojos y susurró un gracias que cargaba el peso de décadas de silencio. Al final del evento, cuando la librería ya estaba casi vacía, noté a un hombre parado cerca de la puerta. Mi corazón falló un latido cuando reconocí a Mauricio, más delgado, más viejo, observándome de lejos con una expresión que no pude descifrar. Nuestras miradas se cruzaron a través de la librería casi vacía. Mauricio no se acercó, solo se quedó allí, parado como una estatua cerca de la puerta. Sentí mi cuerpo endurecerse, preparándose instintivamente para una confrontación. Beatriz, que estaba a mi lado, organizando los libros no vendidos, percibió mi tensión. Es él, susurró siguiendo mi mirada. Asentí ligeramente, incapaz de desviar los ojos del hombre que un día llamé hijo. Parecía diferente, no solo más delgado, sino de alguna manera disminuido, como si se hubiera encogido dentro de su propia ropa. El aire de arrogancia que siempre lo acompañaba había desaparecido. ¿Quieres que le pida que se vaya?, ofreció Beatriz, su tono protector. No, respondí sorprendida con mi propia calma. Está todo bien. Me levanté y caminé lentamente en dirección a él, sintiéndome extrañamente poderosa. Mauricio permaneció inmóvil, sus ojos registrando cada paso mío como si estuviera viendo un fantasma. Me detuve a unos metros de él, manteniendo una distancia segura. No por miedo, me di cuenta, sino por elección. Por respeto a mis propios límites. Fola. Mauricio, dije simplemente. Él tragó saliva, sus ojos recorriendo mi rostro, mi postura, como si intentara reconciliar a la mujer confiante frente a él con la madre sumisa que conocía.
estás diferente, comentó finalmente. Su voz baja e incierta. Lo estoy, confirmé. No había necesidad de explicar más, él sostenía un ejemplar de mi libro. Noté que los bordes ya estaban ligeramente doblados, como si hubiera sido leído varias veces. Vine a darte esto, dijo él extendiendo un sobre blanco. No es mucho, pero es lo que puedo pagar ahora. Miré el sobre sin tomarlo. ¿Qué es esto? Dinero, respondió aún extendiendo el sobre. Comencé a ahorrar después de que leí tu libro. Un poco cada mes para reembolsarte por la casa. La sorpresa me dejó momentáneamente sin palabras. De todas las cosas que imaginé que Mauricio podría querer, esa nunca había pasado por mi cabeza. No necesito tu dinero, respondí finalmente. Lo sé, dijo él, bajando la mano con el sobre. Pero necesito pagarte. Por favor, había algo en su voz, no manipulación o autocompasión, sino una necesidad genuina. Me di cuenta de que no era sobre el dinero en sí, era sobre reconocimiento, sobre asumir responsabilidad. ¿Qué quieres realmente, Mauricio? Pregunté directamente. Él miró al suelo por un momento, luego de vuelta a mí, sus ojos sorprendentemente claros. Quiero decir que leí tu libro 3 veces. Quiero decir que tenías razón en hacer lo que hiciste. Quiero decir que lo siento, no por haber perdido la casa, sino por lo que te hice, por los golpes, por la humillación. Hizo una pausa respirando hondo. Quiero decir que, entiendo si nunca me perdonas. No me había preparado para esto. Había imaginado a Mauricio furioso, amenazante, tal vez incluso vengativo, o patético suplicando por ayuda financiera, pero no esto. Esta versión sobria, reflexiva, que parecía haber realmente comprendido el peso de sus acciones. ¿Dónde estás viviendo ahora? Pregunté cambiando de tema, mientras procesaba sus palabras. Alquilé un departamento pequeño cerca del trabajo, respondió él. Nada especial, pero es lo que puedo pagar. ¿Y Lucía? Una sonrisa triste apareció en su rostro. Fue cuando se dio cuenta de que ya no había casa grande o cuenta bancaria cómoda. Fue lo mejor que pudo haber pasado en realidad. Nos quedamos en silencio por un momento. Beatriz mantenía la distancia, pero podía sentir su mirada atenta, lista para intervenir si fuera necesario. Tu libro, continuó Mauricio levantando el ejemplar ligeramente, es poderoso. Me dolió leer. Me dolió mucho, pero lo necesitaba. Nunca había visto las cosas desde tu lado antes. La mayoría de los agresores no lo ve, respondí sorprendida con la frialdad analítica en mi voz. No era crueldad, solo una constatación. Sé que no merezco nada de ti, dijo él, la voz fallándole. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser una mejor persona. Estoy asistiendo a un grupo para hombres con historial de violencia. Estoy aprendiendo. Lo miré, realmente lo miré, más allá de la figura familiar de mi hijo. Más allá de los recuerdos buenos y malos. Vi solo un hombre de mediana edad tratando de reconstruirse a partir de los escombros de sus propios errores. No muy diferente de lo que yo misma había hecho. Me alegra que estés buscando ayuda, dije sinceramente. Es el primer paso, él asintió, aún sosteniendo el sobre. Todavía quiero que aceptes esto. No por ti, sino por mí. Necesito empezar a reparar lo que hice de alguna forma. Pensé por un momento y tuve una idea. Hay un refugio para mujeres víctimas de violencia en Cuernavaca. Se llama Casa Esperanza. Haz tu donación allí. Sus ojos se abrieron ligeramente en comprensión. Fue a ese lugar donde donaste parte del dinero de la casa, ¿verdad? Está en el libro Dasentí. Ellas necesitan más que yo. Él guardó el sobre en el bolsillo, aceptando mi sugerencia. Voy a hacer eso mañana mismo. Otro silencio, menos tenso esta vez. Tu casa parece un lugar bonito, comentó él, refiriéndose a las descripciones en el libro. ¿Pareces feliz allí? Lo estoy, confirmé. Encontré mi lugar. Me gustaría. Comenzó él, vacilante. No, olvídalo. ¿Qué? Nada. No tengo el derecho de pedir nada. Entendí lo que quería decir, incluso sin que completara la frase. Quería visitarme, ver dónde vivía, tal vez intentar reconstruir algún tipo de relación. Pero tenía razón, era demasiado pronto. Tal vez siempre lo sería. Necesito irme, dijo él finalmente, percibiendo mi silencio. Solo quería verte y decirte esto personalmente. Tu libro va a ayudar a mucha gente. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Fue la cosa más sincera que Mauricio jamás me había dicho en toda su vida adulta. No una manipulación o un halago para conseguir algo a cambio. Solo una verdad simple ofrecida sin expectativas. Gracias por venir, respondí sorprendiéndonos a ambos. Buena suerte con tu recuperación. Él asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, y luego se dio la vuelta para salir. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Patricia, realmente lo siento. Entonces se fue, dejando solo el timbre de la puerta de la librería, tintineando suavemente detrás de él. Beatriz se acercó inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Qué quería? Respiré hondo, sintiendo una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar. No era perdón, era demasiado pronto para eso. No era reconciliación, algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse.
Era algo más sutil, más complejo. Quería reconocer lo que hizo, respondí finalmente. Creo que también necesitaba ver que estoy bien. ¿Y lo estás? Preguntó Beatriz, buscando señales de perturbación en mi rostro. Pensé en mi vida actual, en la casa pacífica con el arroyo murmurante, en las gallinas que escarbaban alegremente por el patio, en Canelo que me recibía todas las mañanas con entusiasmo sin límites, en las comidas compartidas con los vecinos, en las noches tranquilas escribiendo a la luz de una lámpara. Estoy mejor de lo que jamás estuve, respondí honestamente. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en la terraza con una taza de té y observé las estrellas. Canelo dormía a mis pies, roncando suavemente. El encuentro con Mauricio había removido sentimientos que pensé haber enterrado, pero no de la manera que temía. Me di cuenta de que no odiaba a mi hijo, tampoco lo amaba como antes. Ese amor había sido quemado junto con mi dignidad aquella noche fatídica. Lo que sentía era algo más cercano a la compasión distante, el tipo de sentimiento que se tiene por un extraño tratando de arreglar su vida después de un gran error. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir, no para un nuevo libro, sino para mí misma. Escribí sobre el encuentro, sobre las palabras intercambiadas, sobre el hombre disminuido en que Mauricio se había convertido. Escribí sobre la extraña sensación de cierre que aquella conversación había traído. Al terminar, cerré el cuaderno y respiré el aire puro de la noche. El aroma de jazmín que florecía cerca de la terraza llenaba mis pulmones. Estaba en paz, no por el arrepentimiento de Mauricio, sino a pesar de él. Mi felicidad ya no dependía de su aprobación, su amor o su reconocimiento. Era enteramente mía. Y eso, finalmente, era suficiente. A mis 62 años había aprendido la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para decir no, para empezar de nuevo, para descubrir quién eres cuando dejas de vivir para los demás. El precio había sido alto, pero la libertad era invaluable.